dada por nosotros, por hermanas, hermanos que enseñan, los que escuchamos. Mateo 9, 37 y 38. Si llegaron ahí, voy a dar lectura y después ustedes 2 veces, después de que su servidor dé lectura, ustedes 2 veces con todo y cita lo pueden leer, hermanos. Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ustedes 2 veces. Mateo 9, 37, 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una vez más y última, hermanos. Mateo 9, 37, 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muchas gracias, hermanos. Este es un versículo conocido. No sé si tendríamos algún problema para decirlo de memoria. Es Mateo 9, 37 y 38. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo dividimos, por ejemplo, después de la cita, Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí, hermanos? ¿Alguien que se anime a decirlo de memoria? Entonces dijo a sus discípulos. Esa es la parte a lo mejor donde nos vamos a confundir. Adelante, hermana. Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad los obreros, la mies, no pasa a nada. la verdad la mies es mucha y los obreros Mas los obreros pocos. Rogad. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es bueno, hermanos, intentarlo. A veces batallamos para memorizar, pero vamos, hermanos, vamos, sí se puede. Además nos sirve como un rompehielo, hermanos. Sirve que esto no solo nos ayuda a memorizar, sino también nos ayuda a quitar un poquito la tensión, cual sea que pudiéramos tener en esta mañana. ¿Alguien más? Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, a los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien, muy bien. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, a los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una vez más, digo, una persona más, un varón, una hermana, quien guste, inténtenlo. Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Perfecto, hermanos, gracias. Ahora cerramos Biblias, todos, y lo compartimos. ¿Listos? Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Versículo que nuestro hermano Sergio nos va a ayudar en el momento de compartir, por favor. El hermoso don de servir, parte 2, es el tema que estamos compartiendo. Hemos hecho una pausa acerca de la importancia de los dones espirituales. Pero este tema, hermanos, de la importancia de los dones espirituales es un tema que, como dice el apóstol Pedro,
aunque ya lo sepamos, no dejaré de recordarles siempre las mismas cosas, porque la manera en que aprendemos, hermanos, por naturaleza es a través de la repetición, mayormente al recordar la palabra. Y no se nos olvide algo, la dirección que nos da el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Algo muy interesante, hermanos. La iglesia del Señor no debe ser comparada con una empresa. En la empresa hay estrategias, hay diagramas, hay el diagrama de Chicago, de Pareto, hay a causa y error, todo ese tipo de cosas, estrategias que hay en una empresa, y está bien, materia de seguridad, todo está bien, es una empresa. La iglesia del Señor no se compara con una empresa, con una fábrica, de ninguna forma. Pudiera haber algunas vertientes que tal vez nos puedan ir, pero no es comparable. ¿Por qué, hermanos? Porque una empresa no tiene la dirección del Espíritu Santo, ni la dirección de la palabra de Dios. Por eso no se compara, de ninguna forma. Hay cosas que solamente Dios hace a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, lo cual nunca lo va a hacer ninguna empresa habida por haber. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Perfecto. Entonces, hablando de los dones espirituales para la iglesia, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, ahí estamos teniendo nuestra versículos centrales, y nos dice la palabra de Dios en el capítulo 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, es decir, juntando el primer versículo que acabamos de leer, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y dice la palabra, y todos miembros, muy interesante esto, los unos de los otros. Como en Efesios capítulo 4, nos habla de la unidad y nos habla acerca de esta metáfora del cuerpo, y dice que todo el cuerpo bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, hermanos. La función del cuerpo es ayudarse. Este cuerpo, insisto, si se da un martillazo o me doy un martillazo, ¿qué pasa cuando me doy un martillazo? Hablando del cuerpo, ¿qué pasa? ¿Entran en acción los otros miembros? ¿Cómo? ¡Ay, el martillazo! ¿Qué hace esta mano? Rápidamente, ahí está sobando. Y nada más entra la manita. ¿Ya? Sí, besitos, salivita. En algunos casos me ha tocado meter mi mano entre mis piernas y a veces así, ¿sí? Y algo muy importante, expresar el dolor. Digo, se vale gritar, hermanos. Oh, sí. Entonces, se dan cuenta que somos miembros los unos de los otros. Si un miembro se goza, pero si un miembro se duele, y ahorita estamos pendientes y preocupados por la salud del hermano Daniel, está internado en el hospital Muguerza. Eso nos duele como hermanos. Lo saludaba y le decía, hermano, aquí estamos. Si necesitas que alguien te cuide en la noche, con confianza, aquí estamos. Somos un cuerpo en Cristo. Y a propósito, mañana, con la ayuda de Dios, vamos a visitarle. Va a estar una semana, hermanos. La diferencia en el hospital Muguerza es de que pueden recibirnos en cualquier horario. No hay restricción alguna en cuestión de pase y todo eso. Nomás dan el nombre y ahí podemos estar con hermano Daniel y familia, por supuesto. Entonces, pero somos miembros, hermanos. Si hay alegría, nos da gozo. Si hay tristeza, pues nos duele también, ¿verdad? Entonces, interesante lo que dice el apóstol Pablo. De manera que teniendo diferentes dones, eso es correcto, hermanos. Cada uno tiene un don que Dios nos ha dado, pero son dones diferentes. Y estos se complementan como cuerpo que somos de la iglesia para ir edificándonos en amor. De eso se trata. Y dice, de manera que teniendo diferentes dones, según, fíjense bien, según la gracia
que nos es dada. La gracia viene de Dios. Dice el apóstol Pablo, lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Nada más. No es por mérito propio, no es por un coeficiente intelectual que tenga, es la gracia de Dios. Entonces, y dice, según la gracia que nos es dada, ya vienen entonces los dones que son dones que se quedaron. Por ejemplo, el de profecía, la predicación, ya hablamos, dice úsese, no dice guárdese, úsese conforme a la medida de la fe. Después, ose de servicio, en servir. Y ya hablamos un poquito acerca de estas dos cosas, pero todavía creo que nos extendemos hacia el hermoso don de servir a nuestro Dios. Esto lo vemos en el versículo 7, osi de servicio, servir. El texto, hermanos, el texto que estamos aquí memorizando tiene algo también muy interesante. Y quiero hilvanarlo de tal manera que no perdamos el enfoque del tema, que son la importancia de los dones espirituales. Ahorita estamos hablando el don de servir. Versículo que memorizamos hace el domingo pasado, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mejor ejemplo no vamos a encontrar nosotros que el ejemplo de Cristo. Entonces, como introducción, hermanos, me llama la atención, es interesante el eslogan del Instituto de Ciudad Mante, lo he dicho varias veces. Y ahorita lo recuerdo con mayor ahínco porque ya hubo la apertura de estudiantes. Uno de los jóvenes de aquí de la región se llama Caleb, es hijo del hermano Marcial Vázquez. Se fue, se enlistó en las filas del seminario del instituto y allí iba a estar por 3 años. La diferencia del instituto es que es un instituto que no hay, es internado, pues, ¿sí? Oremos por el hermano Marcial, por este joven Caleb. Y el eslogan del instituto es interesante, como dice el hermano. Se inscribe para aprender, sale para servir. Noten, se inscribe para aprender, sale para servir. Muchos obreros y obreras han egresado de este instituto. ¿Sí? Es un semillero de obreros y de obreras impresionante el Instituto de Ciudad Mante. De ahí han surgido hombres y mujeres que han defendido la sana doctrina y que han causado un impacto positivo definitivamente en muchas personas. De ahí egresó el hermano Enoch Gutiérrez, hermanos, para que tengan una idea. El hermano Martín Castillo, entre otros, César Delgado, bueno, hay muchos hermanos. El hermano Heriberto, que está en Irak, Alfonso Alviso, que está en España. Y puedo estar mencionando muchos, de ahí de este instituto en el Mante, ¿verdad? Muchos obreros y obreras han salido de ahí, y aunque los maestros y los directivos hacen todo lo posible por darles muy buenas herramientas homiléticas, pedagógicas, escatológicas y todo eso, también se han preocupado por llevarlos a los diferentes campos de ahí de alrededor del Mante. Está el Pachón, está donde está el hermano Irán Guillén, el que es el Calvario. Están nombres que a veces me confundo, pero hermana Isabel sabe de varios lugares que los llevan. Quintero. Sí, el Quintero, exacto. Estaba el hermano Manuel Quintero. Hay otro. El Abra, sí. Y hay varios. Bueno, los llevan, hermanos, cuando terminan las clases, los llevan allá y luego los empiezan a recoger a tal día. Hay una ruta que ya pero los ponen a foguearse ahí en las misiones, ¿verdad? De ahí de los alrededores. Esto es muy, muy bueno, porque no solo es la teoría, sino la práctica. ¿Y saben qué? La práctica hace al maestro. Entonces, gracias al Señor por estos institutos. Se inscribe para aprender, sale para servir.
Y claro, como en muchos institutos, algunos cuando entran y salen tienen diferentes enfoques. Hay veces, hermanos, que se llena el auditorio enfrente de los que van a estudiar, pero de esos que estudian, se empiezan a filtrar poco a poco y sale solamente un remanente. Eso es muy común en los institutos, ¿verdad? Entran muchos y algunos quedan por ahí, ya no siguieron adelante. Otros puede que terminen, pero tienen diferentes enfoques, de lo que es el ministerio. El instituto no forma pastores, capacita obreros y obreras. Ahí está una gran diferencia. El error que algunos estudiantes cometen es que entrar al instituto ya te establece como un pastor. Y eso no es muy propio. ¿Por qué, hermanos? Recuerdo mucho en su servidor cuando estudiamos, les decía, unos decían, ya quiero graduar, ser pastor, tener mi iglesia y que mi iglesia me mantenga. Imaginen qué concepto, ¿no? Otro, ya quiero salir, egresar, ser pastor, allá está mi oficina, el misionero que es un americano ya me tiene mi oficina, me tiene mi computadora, y llegar y sentarme y esperar a la gente. Eso yo lo digo porque yo lo oí de primera mano. Y de los que entramos, ya pocos somos los que están en el ministerio, por alguna razón. ¿Por qué? Porque los enfoques, a pesar de que los buenos maestros se hicieron todo su parte de enseñar, ya en la práctica, hermanos, ya en la práctica, ahí es donde empieza a haber algunos enfoques diferentes. Entonces, es muy importante considerar el hermoso don de servir a Dios, pero aún es más importante ver las características de cómo debe ser un siervo de Dios de acuerdo a la misma palabra, porque el dueño de la mies se llama Jesucristo. Entonces, hermanos, ahí es donde vamos a entrar en este terreno de analizar con la palabra de Dios el hermoso don de servir. No busquen en la Biblia, pero díganme el texto, ¿cuál es? De memoria. ¿Juntos? 30. Entonces dijo, muy bien, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Miren, hermanos, para que veamos ahí un poquito el contexto del pasaje en Mateo 9, lleguemos por favor ahí. Para que no les gane el sueño, hermanos, ojeen la Biblia, que se escuche. En el capítulo 9, donde estamos, Mateo 9, dice aquí la palabra del Señor. Mateo 9, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Ok. Dice la escritura, ya lo acabamos de leer. En el contexto, que es el versículo 35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Me llama la atención esto, hermanos, para cuando el Señor dice esto de rogad al Señor, nos está dando el ejemplo donde Él precisamente en su ministerio terrenal recorría todos los lugares, todas las ciudades, todas las aldeas, buscaba el punto principal de los maestros, que era la sinagoga, y ahí les hablaban las escrituras. Desde muy pequeño también, hermanos, cuando lo buscaban José y María, lo encontraron enseñando en una sinagoga. Y él, bajo sujeción de sus padres, porque nunca la perdió, solo les dice, ¿no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? No fue un reclamo, hermanos, nomás solamente les está anticipando el propósito por el cual él llegó a este mundo. Y se hizo ya más notorio a la edad de 30 años.
Y él hacía esto, recorría todas las ciudades, todas las aldeas, hermanos, enseñando, predicando el evangelio, sanando toda enfermedad. Esto era lo que implicaba el ministerio del Señor Jesucristo. Enseñar, predicar el evangelio, sanar toda enfermedad, etcétera. Esto es lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Pero además dice que él tuvo compasión de las multitudes, es decir, había un propósito por el cual enseñar, predicar el evangelio, sanar toda enfermedad, toda dolencia. Hubo una causa, y esa causa, hermanos, es la compasión hacia las personas, hacia las multitudes. Él tuvo compasión de las multitudes, hermanos. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas, estaban dispersadas, no tenían pastor. Esto era la causa por la cual el Señor ejercía este ministerio. Enseñar, predicar el evangelio, sanar toda dolencia. Hermanos, si nosotros no vemos lo que el Señor vio, estamos fuera de base. Si tú ya perdiste la visión de la gente alrededor de tu colonia, en tu familia, ya no los ves con compasión, difícilmente les vas a enseñar y a predicar el evangelio. Y obviamente nosotros no hacemos ninguna cosa para la sanidad física, esa la hace el Señor conforme a su voluntad. Y Él tiene todo el poder y nadie le puede decir nada. Yo creo que Él tiene poder para sanar toda enfermedad, hermanos. Porque Jesucristo no cambia, es el mismo ayer y por los siglos. Pídele con confianza, conforme a su voluntad. Pero si nosotros no tenemos compasión entre nosotros mismos, entre nuestra familia, entre los vecinos, entre los compañeros, hermanos, no podemos ejercer el precioso don de servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Hermanos, y ahí es donde el Señor, ahora bien, después de que llamó a 12, llamó a los que Él quiso, los capacitó, los enseñó por más de 3 años, discipulado bíblico, hermanos. Vertió su vida en ellos. Lo pudieron ver sonreír, lo pudieron ver entristecerse. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Lo pudieron ver molesto cuando volcó la mesa de los cambistas. El apóstol Juan, llamado el Boanerge, el hijo del trueno, junto con su hermano. Cómo fue impactado también por el Señor en el ministerio. Y después se le conoce al discípulo al que amaba a Jesús. Él pudo tener un privilegio hermoso, hermanos, recostarse al pecho del maestro y oír los latidos de su corazón. ¿Te imaginas? Si tú y yo tuviéramos ese privilegio. Algo hermosísimo, hermanos, algo impresionante. Bueno, el Señor Jesucristo llamó a 12 y dice la Biblia que los amó y los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Creo que el hermano Pascual oraba y mencionó algo acerca de Juan 17. ¿Sí? Intercediendo por sus discípulos. Llegó a amar hasta al mismo Judas, hermanos. ¿Lo amaba? Sí, lo amaba. Pero él tomó su decisión. Entonces, ahora que el Señor pone la base, le dice a los discípulos, les dice estas palabras: la mies es mucha. Es decir, la cosecha. Es decir, esta metáfora habla de la gente, de las personas, porque acuérdense, acababa de ver a las multitudes. Alguien dice que fue cuando la samaritana, cuando venían ahí los samaritanos. Y el punto es que es una comparación de la mies con la gente, las multitudes están desamparadas, dispersas, no tienen pastor. Y cuando hablo de pastor, hermanos, no estoy hablando por un servidor, estoy hablando por el príncipe de los pastores, que es Jesucristo. ¿Cuál fue la lectura de hace rato? ¿Quién me lo dice? De memoria. ¿Qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué promesa. Y en la casa de Jehová. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto se llama eternidad, hermanos. Entonces, ahí es donde vemos este cuadro de instrucción a los discípulos diciéndoles, hey, la mies es mucha. Y por consecuencia, los obreros, pocos, hermanos, pocos. Y viene una exhortación con amor. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Rogad, pues, rogad, hermanos, al Señor de la mies, rogad al Padre Celestial que levante obreros, obreras. Pero, ¿sabes? Te voy a decir algo, hermano. Cuidado cuando le pides eso. Señor, levanta obreros, obreras para tu mies, porque es mucha, porque están desamparadas, porque necesitan el evangelio, porque necesitan el discipulado, porque necesitan crecer en el conocimiento y en la gracia que solamente es a través de ti. ¿Sabes? Ten cuidado, porque el Señor te puede decir, ¿y dónde estás tú? Obrero y obrera del Señor. No, Señor, pero es que yo no voy a entrar al CBBM, al Instituto de Mante, no, yo no voy a entrar en un instituto. Hermanos, el instituto es una herramienta muy importante e insisto, yo lo recomiendo, el instituto. Egresamos de un instituto, sin duda, pero he conocido hermanas y hermanos que no precisamente egresaron de un instituto y rindieron su vida al Señor, sirviendo con integridad, sirviendo con amor, sirviendo con paciencia, con respeto, y no egresaron de un instituto. Y la pregunta entonces es, ¿qué quiere el Señor para tu vida? Si estás pidiéndole obreros, obreras, la pregunta es, ¿y dónde estás tú? Como obrero, porque cada hijo, cada hija del Señor es un obrero de Dios. El primer ministerio que Dios nos ha dado, hermanos, es la reconciliación. Reconciliar a las personas con Dios, hablarles del evangelio. Eso es un ministerio, hermanos. No pensemos que el ministerio es única y exclusivamente para los que están al frente. No es así, hermanos. Es un mal enfoque. Creer que los que están al frente nada más. La Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros y todos se ayudan mutuamente. La diferencia está en que hay diferentes dones. ¿Qué dice Efesios 4:11 de memoria? Ya lo saben. Dense una ayudadita. Y maestros, ahí tenemos el orden que Dios establece. Esa es la razón, hermanos. Esa es la razón. Entonces, pero somos un cuerpo en Cristo. ¿Quién es el que manda en la iglesia? El Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza, ¿sí? El pastor no manda. Dice que sí. Vaya, tráigame una coca ahorita. Y usted la paga. En Cristo. Hermanos, son enfoques. Lo digo con mucha confianza y con mucho respeto porque es mi amigo, hermano Rogelio. Hemos formado parte en la milicia desde hace mucho tiempo y no porque esté aquí ni le quiera yo hacer de alguna adularle ni nada por el estilo. ¿No sabían ustedes que el hermano fue obrero durante muchos años en Monte Cristal, enviado por la iglesia del hermano Eusebio Rodríguez a Monte Cristal? Él abrió brecha ahí, Monte Cristal, por si no lo saben, acérquense y pregúntenle cómo tomó el arado muchos años y no fue fácil y con mucho conocimiento de las escrituras, porque si algo tiene el hermano Eusebio es que enseña muy bien la palabra de Dios, pero desde que llegó a esta iglesia yo he notado cómo el hermano, aún sabiendo mis limitaciones que todavía las tengo y aún de muchas cosas, siempre estuvo bajo una sujeción. Desde ir de sus viajes a Tlaxcala, él lo sabe, no tengo que ahondar mucho.
¿verdad? Y eso yo lo valoro y lo respeto bastante, hermanos, ¿verdad? Pudiéndome dar una cátedra de muchas cosas, siempre ha mantenido esa prudencia, quiero llamarlo así. Bien, entonces, hermanos, características de un siervo de Dios. Vamos a ver. El siervo de Dios, en primer lugar, entra en un constante proceso. Permíteme utilizar esta palabra. El siervo y la mujer de Dios entran en un constante proceso de purificación en su vida. Entendamos bien esto de purificación. No estoy hablando de, ay, qué puritano. No estoy hablando de ese contexto. Es como cuando el alfarero le va dando forma a esa vasija de barro. ¿Me explico? A eso quiero llegar al punto de purificación. El obrero y la obrera del Señor, en primer lugar, en sus características, entran en un proceso, ¿sí? En un proceso de purificación, pero es un proceso constante, permanente, mientras Dios le permita la vida y la salud. Miren en Romanos capítulo 9, versículo 20. Romanos 9, 20. Y yo sé que algunos son bien rápidos. Si alguien lo tiene, me puede interrumpir con toda confianza, como esgrima. Romanos 9, 20. Si lo tienen. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que al verte con Dios, mira el vaso al barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? Vean ahí, hermanos, qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Gracias. Y si podemos contextualizar un poquito del versículo 15, bueno, el capítulo 9 nos habla de la elección de Dios hacia el pueblo de Israel. Dios eligió a Israel porque así lo quiso, no porque sean los más santos o los más perfectos o los más preparados, sencillamente porque a Él le plació. Sí, hermanos, nada más. ¿Tú le puedes decir a Dios no hagas esto? No, yo no puedo decirle. Si Él los escogió. Cuando Pedro le dice al Señor acerca de Juan, si estoy equivocado me corrigen, hermanos, hermanos que conocen esa porción. Señor, ¿y qué de este? ¿Sí? ¿Era Pedro y Juan? Señor, ¿y qué de este? Y Cristo le voltea y le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Sígueme tú. ¿Sí, hermanos? O sea, no le puedes decir tú algo al Señor como dándole una orden o pensar que sabemos más que Él. No. Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Sígueme. Es que Señor, pues, que a ti. Sígueme tú. Entonces, dice aquí, pues a Moisés dice, versículo 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice, porque la escritura, dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre. Vean la pregunta, hermanos. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Es una pregunta. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, ¿a quiénes? A nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, hermanos. Por eso en la expresión purificación, me refiero a eso.
es como aquel canto del alfarero. ¿Quién lo canta? Ay, no se crean. ¿Sí? El canto. ¿Se acuerdan de ese canto del alfarero? Un día llorando le dije a mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. ¿Qué más? Si lo quiere cantar, canta. Haz como tú quieras. Hazme un nuevo ser. Pero hay otra parte. Hay otra parte. Me dijo, no me gustas, Manolo. Te voy a quebrantar. Abednego, Dios no hizo esto. Este es el horno. Dios no hizo esto. Dios no hizo eso. Dios permitió que estuvieran en el fuego y de ahí lo sacó. Porque Él tiene poder. Él estaba ahí y siempre está con nosotros. Hermanos, es Isaías 45:9. ¿Alguien rápido ahí que lo lea para que participen? Si no, pues les gano. 45:9. Es en el mismo contexto. Dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Es en el mismo contexto del alfarero, hermanos. Ahora bien, hay ejemplos de algunos hombres, también hay mujeres, hermanas. Sí, hay muchas mujeres, pero por el tiempo solo me concreté a dos personajes, ¿verdad? Pero hay hombres y mujeres, porque todos estamos en un mismo barco, hermanas, amén. Yo no sé por qué algunos pastores, y qué bueno, ¿verdad? Dicen la frase, detrás de un gran hombre, complételo. Y eso yo discrepo. ¿Sí? Dirá, no, hermano, es que así la frase, bueno, pues si alguien la compuso así está bien, pero creo que al lado de un gran hombre hay una gran mujer, porque van juntos, mejor son dos que uno, hermanos. A veces muchos líderes no reconocen la labor, el esfuerzo de la esposa en el liderazgo, y eso es un terrible error, hermanos. Si no estuvieran ellas apoyándonos, qué difícil sería el ministerio. Si no hubiera hermanas femenil en la iglesia, qué difícil sería, hermanos. Imagínense que los hombres se encarguen de la decoración a veces, o que tomemos decisiones precipitadas. Hermanas, por eso somos un cuerpo en Cristo. Y todos son importantes. Todos son importantes en la viña del Señor. Así es de que en los ejemplos, hermanos, algunos que sirvieron a Dios y que se sometieron voluntariamente por la causa de servir a Dios, y así el poder ejercitar el precioso don de servir, es decir, voluntariamente se someten a Dios para ser metidos al horno, para ser purificados. Tiene que ser voluntariamente, hermanos. ¿La salvación fue voluntariamente o te obligó el Señor? No te obligó, ¿verdad? ¿Alguien te obligó? ¿Alguien te presionó? Si así fue, ten cuidado. Pero el Señor, cuando llama a la salvación, no lo hace así. Él toca tu corazón, las fibras profundas de tu corazón. Y dice, dame, hijo mío, tu corazón. Hermanos, tengamos cuidado al respecto. Entonces, ellos se sometieron una vez en Cristo, podemos decirlo así, a la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios, hermanos? Buena, agradable y perfecta. Moisés, un ejemplo. Éxodo capítulo 3, por favor. Éxodo significa salida. En el capítulo 3, llegando ahí, hablamos de este hombre llamado Moisés. No tenemos mucho que decir de Moisés por cuestiones de tiempo, y doy por entendido que la mayoría conoce algo de Moisés, ¿verdad? Si no, acuérdense del coro. Allá en el monte Oreb. Ahí está, ya con eso hay. Bien. En el capítulo 3, y contextualizando un poquito, dice la Biblia que Dios llamó a Moisés, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb,
monte de Dios, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es en relación a Moisés. Pero si notamos nosotros ahí las instrucciones que Dios le da a Moisés, Dios le dice, ve a Faraón, ve, preséntate delante de él, dile que deje ir a mi pueblo, dile que mi pueblo va a ir a una tierra que fluye leche y miel, y ellos han estado bajo la esclavitud durante muchos años, los han oprimido, los han maltratado, y entonces Faraón es un tipo del diablo, Egipto es un tipo del mundo. Así estábamos nosotros también, hermanos, y el Salvador es Cristo. Y Moisés es un tipo de Cristo. Entonces, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. He visto la opresión con que los egipcios los están oprimiendo. Ve, por tanto, ahora y te enviaré a él, a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero entonces ahí hubo muchas excusas. Versículo 11. Moisés responde a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Recuerden que estamos hablando de un proceso de purificación. Una vez que Dios llama, entras voluntariamente a un proceso de purificación. ¿Y cómo lo voy a hacer? Dice aquí, ya tenía algunas dudas. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, etcétera, etcétera. Hermanos, Dios siempre les va a dar la instrucción. Ante estas negativas, ante estas excusas para cumplir el propósito de Dios, Dios siempre va a meterte a un perol y te va a enseñar y te va a dar instrucciones con amor, te va a exhortar, te va a corregir, me va a corregir. Va a doler, hermanos, muchas veces va a doler. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, le dice Dios, vas a decirles esto: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esta es tu presentación, vas en el nombre de Jehová. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que era y el que ha de venir, subraya, el todopoderoso. Hermanos, eso fue lo que Dios le estaba diciendo. Pero Moisés todavía en las excusas, si vemos ahí más adelante, oirán tu voz, e irás tú, etcétera, etcétera. Pero Moisés pone muchas excusas. Le dice, Señor, es que yo soy tartamudo. ¿Sí lo han visto ese pasaje? Yo soy torpe. Yo no puedo cumplir con ese mandamiento, con esa encomienda. Soy tartamudo, Señor. Él estaba evadiendo también sus privilegios. Manda al que debes de mandar. ¿Sí? No me mandes a mí, mira, manda a él. Él está más preparado. Él tiene mayor capacidad. Yo soy tardo para hablar. Soy tartamudo, Señor, por favor. El Señor le dijo, tú vas a ir, porque yo estaré contigo. Y te voy a dar los recursos. Pero entras en un proceso, Moisés, aunque vadas tu privilegio. Después de darle una pulida, por así decirlo, Dios a Moisés en el versículo 18, si no estoy mal, dice ahí, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Después de darle Dios una pulidita, lo envía y le dice, así los vas a decir. ¿Sí?
Así, y luego ya, por ejemplo, vemos en el versículo 4:18, ¿están ahí? ¿Lo leen, hermanos, por favor? 4:18. Amén. Me quedo con esta palabra. Así se fue Moisés. Yo te estoy enviando, Moisés. Nadie más. Yo estaré contigo. Y con mano poderosa voy a hacer mi voluntad para mostrar mi poder en todo el mundo. Y Moisés, hermanos, ustedes saben que no fue fácil porque no fue la única y exclusiva prueba que Moisés tuvo ahí. No tuvo una. Hermanos, tuvo cantidad de obstáculos, cantidad de pruebas. Cuando sube con Josué y está ahí y Dios escribe las tablas de la ley y lo van bajando y escuchan sonido y lo escuchan diferente. Josué, como buen aprendiz, dice, hay fiesta. No, hay guerra, ¿verdad? Hay guerra. Y Moisés le dice, no es guerra, no se están peleando. Aquí hay fiesta. Estos se están divirtiendo. Y fue así. ¿Cuántas veces Moisés se desesperó por el pueblo de dura cerviz? Cantidad de veces, hermanos. Tuvo que golpear una vez la peña cuando no era así. Ya estaba él topando, pero era el proceso. ¿Y saben cuándo terminó el proceso para Moisés? Hasta que ya Dios lo recogió su cuerpo y no lo mostró jamás. Y le dijo, Moisés, párate aquí y puedes ver la tierra prometida. Señor, voy a entrar. No, ya te dije que no. No depende de ti, depende de mí. Señor, pero ¿vas a altercar con Dios? No, Señor. Ya tienes lo mejor, Moisés, estás conmigo. ¿Qué esperamos, hermanos? ¿Estar con Él? Claro que sí, hermanos, estar con Él en el tiempo de Él, cuando Él lo quiera. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80. Echemos cuentas, ¿cuánto me queda? Manolo, ¿me quedan 30? A usted. Ahí vamos. Ahí vamos, por diferencias. Hermanos, nos espera un lugar celestial, hermanos. Dejemos de abrazar conceptos. Sí, ¿alguien habló? Perdón. Sí, lo que pasa es que ahorita que hablaba de Moisés que no pasó a la tierra prometida por lógico que no le habló a la tierra sino la golpeó, ¿verdad? Pero yo pienso, bueno, desde mi punto de vista, Moisés, pues ya ves cómo estaba el pueblo con él, atacándolo en todo, a él y a Aarón. Sí. Siempre lo estaba atacando por una cosa o por otra. Y Moisés no pasó por ellos, por la culpa de ellos. O sea, yo sé que Dios es el que da la última palabra, pero Moisés yo creo que ya estaba tan, ¿cómo te diré? Pienso yo, tan estresado con tantas cosas que el pueblo le atacaba, que a lo mejor se le pasó por alto hablarle a la piedra y le pegó. Y ya Sí. no pudo entrar a la tierra prometida. Pero más que todo la gente que lo estaba presión. En el ejemplo que les compartía de Cristo cuando le dijo a Pedro, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, esa palabra es clave, hermanos. No es falta de respeto. Que a ti. Hermanos, no podemos ir pensar, bueno, es un pensamiento, se respeta, ¿verdad? Estoy de acuerdo, pero a la luz de la Biblia, la salvación es individual. Amén. Si yo voy a dar cuentas individualmente. ¿Sí? Porque no depende de mí, depende de Él. Y si pensare que por culpa de eso me lleva a un punto en donde a lo mejor entre la palabra y yo no coincidimos, porque si amamos a los que nos aman, ¿qué de más? Ama a tus enemigos. Al que no te pueda devolver nada, dale. ¿Sí? Porque ¿qué de más dice el Señor? Hermanos, en un resumen y a la luz de las Escrituras, no podemos culpar a nadie de lo que nos suceda en esta vida. Sí, sí se respeta. Y es correcto. Es su punto. Hay veces como personas, vamos a poner las escuelitas de verano. Sí. Hay niños de toda clase de niños con problemas en sus hogares y vienen inquietos de que Exacto. Y hay veces que uno de maestro hasta se
Sí. Yo digo que eso no debería de ser, porque pues hay que tener la paciencia, ¿verdad? Pero sí pasa. Sí pasa, sí. Entonces yo a veces me pongo a pensar, se me hace que fue tanta la presión de Moisés, o no sé qué le pasó, porque Moisés en todo obedecía a Dios, en todo. Sí. Y lo obedeció hasta el fin. Sí, la respuesta está bíblicamente en esto. Dios le dijo, habla a la peña. O sea, hermanos, aquí están las instrucciones. Señor, pero es que es un pueblo duro de servir. Señor, es que no me... Habla a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? No siguió las instrucciones, las cambió Moisés radicalmente. Entonces dice, ok, Moisés, no era así. En el huerto, hermanos, en el huerto. Dios le dijo a Adán y a Eva, de todos los frutos que hay pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, en primera persona, ciertamente morirás. ¿Y qué hicieron? Hicieron lo contrario y esa es la consecuencia de el por qué. Ahora, hermanos, como seres humanos sí perdemos la paciencia, sí esto, pero el Señor nos lleva a un pensamiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. No importa que a veces las personas, hermanos, dentro de nuestra vida como cristianos nos ataquen, nos digan, yo daré cuentas al Señor, principalmente, porque me dice el Señor, en cuanto dependa de vosotros, estad como en paz con todos los. Me hagan, no me hagan, me digan, no me digan. Porque si dependemos de las personas, entonces diríamos que la salvación depende de las personas y la salvación depende de la gracia de Dios para conmigo exclusivamente. ¿Dónde estabas tú, varón? Cuando en el huerto comiste de esa fruta, porque cuando comió Eva, no pasó nada, ¿se acuerdan? Pero ¿a quién le dio la instrucción Dios? A Adán, primero. Señor, es que me escondí. ¿Dónde estabas tú? Descuidaste esto tan importante. Es que la mujer que me diste. Esa fue la excusa, ¿verdad? Fíjense cómo le volteó a ver y dijo, es que ella fue. ¿Y qué le dijo Dios? Sí, tienes razón, vamos a darle con toda la mujer. Ah, sí, sí. Y la mujer, la serpiente me engañó. Y como dijo el hermano Balcázar, volteó a la serpiente y dijo, pues no hay nadie en que le echo la culpa yo. Hermanos, bíblicamente es nuestra relación con Dios. O sea, Moisés está con Dios. Sí, tiene el hermoso privilegio. Simplemente en los acontecimientos de su ministerio cometió aciertos, errores. Alguien dijo, en mi vida he cometido muchos errores y muchos aciertos. Los errores son míos y los aciertos son de Dios, porque Dios nunca se equivoca. Si Él dijo, así es, como el barro, hermana, como el barro. Señor, es que no me gusta cómo me estás formando de esta manera, mira que por acá, mira que por allá. Yo te voy formando. Señor, ¿me podrás hacer una orejita por acá? No, 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 sin orejas. Señor, pero si me caigo y me rompo, te vuelvo a levantar. Hermanos, es característica de un siervo y una sierva de Dios, ¿verdad? Considerar esto. Gracias, hermana, muy buena apreciación. Entiendo muy bien lo que dice. Me ha pasado muchas veces y he llegado al punto de decir, Señor, perdóname, porque no. En una ocasión dijo Moisés a Dios, este pueblo por poco me apedrea. Ah, sí. Porque el pueblo era fuerte, era duro. Un ejemplo. Saulo consentía la muerte de Esteban. Esteban les predicó la palabra de Dios. Crujían los dientes, no les gustaba. Y dijeron, mátenlo a pedradas, mátenlo. Y Saulo de Tarso, sí, órale, denle. Y posiblemente, no lo dice la Biblia, pero posiblemente él también le aventó una pedrada. Y no eran piedras chiquitas, eran piedras que rompieran el casco, el cráneo. Eran piedras, era matarlo, lo mataron. ¿Qué dijo Esteban? Señor, después de haber visto la gloria que le esperaba, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Se fijan? El mismo Señor Jesucristo. Padre, me vio a mí. Perdónalos,
porque no saben lo que hacen. A veces así pasa, hermanos. A veces que las personas, hay un ejemplo más y es Pedro. Sí. Pedro también es un ejemplo. Y ya para concluir, hermanos, qué bueno por el tiempo y que aprovechamos. Pero así de pasadita, Pedro es un ejemplo que entró por purificación, como ese vaso. Y Pedro le dijo, Señor, te seguiré hasta la muerte. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y el Señor le dijo, antes que cante el gallo, me negarás tú 3 veces. Y cuando era Pedro de carácter tremendo. Pedro no le podía decir nada a Pedro porque luego Pedro se enojaba tal vez. Sí. Pero Pedro fue como esa vasija, Dios lo iba moldeando y lo fue llevando poco a poco. En una ocasión, bueno, primero dice la Biblia que llegaron ahí con el Señor una turba de gente en el Getsemaní y luego Pedro rápidamente se acercó un soldado llamado Malco y Pedro desenvainó su espada y le dijo al Señor, después de que cortó la oreja a Malco, porque la intención de Pedro era matar a Malco, y el Señor le dijo, guarda tu espada debe estar pegada de donde la sacaste. ¿Y sabes de dónde sacó Pedro la espada? No la sacó de acá. Traen una espadita aquí, una daguita, de acuerdo a los estudios que ha sacado el hermano Daniel Puente, aquí, y órale, la espada debe estar pegada a tu corazón. Guarda tu espada. ¿Acaso no puedo yo orar a mi Padre y vendrán cantidad de ángeles? No es así, Pedro. Señor, bueno, entonces ya le volé la oreja. No te preocupes, Pedro. Aquí está la oreja. Ya la pegué. No hay problema. Pedro, vete despacio, Pedro. Señor, pero es que mira, venían. Señor, te diría que no vayas para allá, Señor, porque te van a matar. Apártate de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No, Pedro no tenía posesión demoníaca, pero Satanás es el enemigo que Jesús pudo ver delante de Pedro. ¿Sí? A veces el enemigo es el que está obrando ahí, hermanos, tratando, evitando que la obra de Dios continúe. No, nuestro enemigo no somos las personas, no somos los esposos, los hijos, los miembros, hermanos, es Satanás. ¿Por qué odiarnos los unos a los otros cuando Jesús dijo, amaos los unos a los otros? Ahí cuando le dijeron a Pedro, ya termino con este punto, él estaba con ellos. Él es también de ellos. Y Pedro 3 veces dijo, no, yo no lo conozco. Se sale más adelante una mujer, lo ve, ¿tú eres de ellos? ¿Tu forma de hablar te delata? Tú te ves diferente. No es cierto, no es cierto. Y tuvo que recurrir a las maldiciones. Hablar como antes hablaba tal vez. Hablar palabras soeces, groserías. Tuvo que recurrir a ese plan B. Porque le dijeron, tu manera de hablar te delata. Hermanos, cuando una persona está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero él tuvo que maldecir y dijo, no conozco a tal hombre. Y el gallo cantó. Y luego dice la Biblia que Pedro se acordó cuando el Señor ya le había dicho, me vas a negar. Y en ese proceso de purificación lloró amargamente. El ministerio a veces implica llorar amargamente. Sí, claro, sí se vale. Oh, sí, tremendo. En el aerópago, sí. Léalo, por favor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Qué buen texto. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón. Oh, qué versículo. Qué versículo que cierra muy bien. La obediencia purifica. Exacto. El resultado es el amor fraternal, el amor entrañable. Amén, amén. Pedro ahora ama entrañablemente por la verdad. Un Pedro transformado. Un Pedro transformado. ¿Y saben cómo murió? Crucificado, según los historiadores, a la inversa. Toda la vida, hermanos, de nuestro peregrinar como hijos e hijas del Señor, se requieren obreros a la mies y entramos voluntariamente a un proceso de purificación
para que esto nos lleve al punto de ejercer el don de servir a los santos. Oramos al Señor. Padre, bendice tu iglesia. Señor, oramos para que nos des un corazón sencillo para entender que cuando tú nos salvaste, nos extendiste una hermosa invitación de formar parte de una familia espiritual. Nos has dado una iglesia local para poder ejercer el don que nos has dado. Y esos dones son espirituales. Este don precioso de servir, Señor, es muy probable que cada hijo, cada hija tuya lo tengamos. Muy probable, Señor, porque tú en el ejemplo nos lo has dado, que has venido a este mundo no para ser servido, sino para servir. Pero para poder servirte, Señor, necesitamos entrar en un proceso que a veces nos va a costar lágrimas, a veces nos va a costar decepción. Pero bendito Dios, tú nos abres un camino excelente. Y al final del día nos haces ver que todo tiene un propósito en tus manos. Ruego bendigas a tu iglesia. Bendice a las hermanas, a los hermanos, porque todos los que estamos aquí somos obreros tuyos, Señor. Mueve nuestros corazones y entender el concepto tan importante de saber que somos tus hijos y que aún podemos servirte en tu preciosa viña. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos. Amén. Gracias, hermanos. Podemos tocar el timbre si son tan amables. Hermano Sergio, por favor, el texto, que no se nos olvide.